Los nórdicos enfrentaron un problema tan grave que sus métodos de construcción tradicionales no solo fallaron, sino que los mataron activamente. Imagina intentar sobrevivir en un lugar donde el viento no solo sopla, Sino que te quita el calor de la piel en minutos. Esta era la realidad en Islandia, Groenlandia y las costas expuestas de Noruega. Los vendavales invernales rugían a 100 km por hora, sostenidos durante días, llevando las temperaturas muy por debajo de cero. La piel expuesta se congelaba rápidamente. El paisaje no ofrecía refugio, solo llanuras sin árboles que se extendían hasta el horizonte. Construir un refugio aquí era una batalla constante. La roca volcánica y la tierra congelada dificultaban la excavación. Los abedules raquíticos apenas ardían, ofreciendo poco calor. La madera flotante era preciosa. Una cabaña de troncos estándar, el pilar de la supervivencia nórdica, habría sido una trampa mortal. Los troncos se encogen al secarse. Se abren huecos. El implacable viento del Atlántico Norte atravesaría esas grietas. La piedra, aunque abundante, conducía el frío directamente al espacio habitable. El mortero se agrietaría con las temperaturas extremas. La solución nórdica fue contraintuitiva. Dejaron de construir sobre la tierra. En cambio, construyeron con ella. Cavaron en la tierra. Sus techos estaban cubiertos de hierba viva. Las paredes eran gruesas capas de tierra y césped. Esto permitió a las familias mantenerse calientes, incluso durante las tormentas de nieve más feroces. El problema principal era simple: sobrevivir al invierno. La solución, sin embargo, estaba lejos de ser obvia. Estos asentamientos existían en frío extremo, bajo vientos implacables, sin madera y con meses de oscuridad. Menos 20 grados Celsius era común, pero soportable. El viento lo cambió todo. Barría el agua abierta y la tierra desnuda, creando una sensación térmica que mataba. El calor se disipaba rápidamente. Incluso las estructuras sólidas fallaban bajo la fuerza de esos vendavales. ¿cómo podría alguien sobrevivir en un paisaje así, sin recursos ni métodos de construcción tradicionales? El problema para los nórdicos era tan grave que sus métodos de construcción tradicionales no solo fallaron, sino que los mataron activamente. Las cabañas de troncos, el pilar de la supervivencia nórdica, eran trampas mortales en el Atlántico Norte. No por el frío, sino por el viento. La madera era casi inexistente para las culturas nórdicas. Las escasas zonas de abedules de Islandia no proporcionaban casi nada para la construcción a gran escala. Groenlandia era peor. No tenía árboles nativos en absoluto. La madera flotante ofreció un pequeño respiro. Los ríos siberianos transportaron madera miles de kilómetros a través del océano, arrastrándola hasta la orilla. Esta madera flotante era tratada como oro. Se usaba con moderación, reservada para elementos estructurales críticos. Importar madera de Escandinavia era posible, pero solo para los ricos. Era demasiado cara para la mayoría de la gente. La escasez de madera eliminó su solución común. La construcción de troncos necesitaba madera maciza y recta. También funcionaba mal contra el implacable viento del Atlántico Norte. A medida que los troncos se secaban, se encogían y se movían, abriendo huecos. El musgo y el barro nunca sellaron completamente estos huecos. Los vientos aulladores filtraban el calor constantemente. Se necesitaba una enorme cantidad de combustible para mantenerse apenas caliente. La piedra estaba por todas partes, pero por sí sola no resolvía nada. Las paredes de piedra seca dejaban pasar el viento a través de sus huecos. La piedra con mortero requería cal, combustible y mano de obra cualificada. Todos estos eran increíblemente escasos. La piedra bien construida también conducía el frío de manera eficiente. Enfriaba el interior, requiriendo un revestimiento aislante. La piedra funcionaba como cimiento o base, pero era inútil como barrera térmica principal. Los nórdicos no tenían madera, ni buena piedra, ni una forma fácil de importar. ¿Cómo podían construir algo? Los nórdicos no tenían madera, ni buena piedra, ni una forma fácil de importar. ¿Cómo podían construir algo? La respuesta estaba directamente bajo sus pies: la tierra. Específicamente, el césped. Esto no era construir sobre la tierra, era construir con ella, tallando casas directamente del paisaje, luego envolviéndolas en la propia piel viva de la tierra. El bloque de césped era el núcleo de toda la calidez vikinga. No era tierra suelta ni barro. Era un compuesto de tierra, mantenido unido por años de denso crecimiento de raíces, de pastos, juncos y arbustos bajos. Estas raíces formaban una red fibrosa y gruesa que le daba al bloque de césped su increíble fuerza. Era casi como una versión natural de los modernos bloques de tierra comprimida. Un ladrillo de césped bien cortado, tomado de turberas o pastizales, podía ser levantado, apilado y moldeado sin desmoronarse. Pero su verdadero poder era el aislamiento. Imaginen una esponja, pero en lugar de agua, sus pequeños poros están llenos de aire. Esa es, esencialmente, la estructura interna de un bloque de turba.
Millones de espacios de aire muerto microscópicos existían entre esas fibras de raíz y dentro de la materia orgánica descompuesta. El aire quieto, atrapado así, aísla mejor que casi cualquier material sólido. Así que un muro de turba de casi 1 metro de espesor no era solo tierra. Era una matriz de aislamiento que ralentizaba la transferencia de calor a casi nada. Cortar y manipular estos bloques era una tarea especializada. Los tamaños estándar eran de unos 60 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho y 15 centímetros de espesor. Se cortaban en primavera o principios de verano, cuando el suelo estaba descongelado, pero antes de que se secara demasiado. Se usaban herramientas especiales para cortar la capa de raíces intacta, preservando su integridad estructural. Cada bloque era pesado. La turba empapada podía pesar fácilmente más de 18 kilogramos. A menudo se necesitaban 2 personas para cargar y colocar cada bloque. La construcción era metódica, un proceso de edificación deliberado, un bloque a la vez. El bloque de turba era un material milagroso, pero ¿cómo lo ensamblaban en una estructura que realmente funcionara? El bloque de turba era un material milagroso, pero ¿cómo lo ensamblaban en una estructura que realmente funcionara? Los nórdicos comenzaron con una cimentación de piedra seca. Esto no era solo una base, servía para múltiples funciones. Primero, elevaba los muros de turba. Esto mantenía el material orgánico fuera del agua estancada, evitando la putrefacción. Segundo, creaba drenaje. El agua se alejaba de la estructura, protegiendo la valiosa turba. Finalmente, les daba una plataforma estable y nivelada. El peso masivo de los muros de turba y el techo necesitaba una base sólida. Sobre esta base de piedra, los muros de turba comenzaron a levantarse. Los constructores colocaban los bloques en hileras superpuestas, a menudo usando un patrón de espiga. Esto entrelazaba los bloques, distribuyendo el peso de manera uniforme. Los muros no eran rectos. Se inclinaban ligeramente hacia adentro a medida que subían, creando un perfil cónico. Este simple ángulo mejoraba la estabilidad y ayudaba a evacuar la lluvia. Estos muros eran gruesos. 1 metro o más de 3 pies era común. Esto creaba una barrera térmica increíble. Más de 90 centímetros de tierra sólida se interponían entre el interior y el brutal viento del Atlántico Norte. La madera no era el elemento estructural principal aquí. Formaba un esqueleto dentro de la casa. Postes internos, colocados en filas paralelas, sostenían directamente el armazón del techo. Estos postes soportaban todo el peso del techo. Esto liberaba a los muros de turba de ser portantes. Su función era puramente térmica. Vías horizontales unían las partes superiores de estos postes. Luego, vigas más ligeras iban desde la cumbrera hasta los muros, formando un fuerte perfil triangular. Los muros y la cimentación eran ingeniosos, pero el techo era la pieza final y crítica de rompecabezas térmico. Los muros y la cimentación eran ingeniosos, pero el techo era la pieza final y crítica de rompecabezas térmico. La solución de los nórdicos a esto fue innovadora. Crearon un techo vivo. No solo construyeron sobre la tierra, construyeron con ella. Primero, a través de las vigas, colocaron tablones de madera o postes delgados. Estos iban muy juntos. Sobre eso, colocaron láminas de corteza de abedul, superponiéndolas como tejas. Esto creaba una membrana impermeable. Luego venían las capas de césped, gruesas capas de césped, con la hierba hacia arriba, a veces de 2 o 3 capas de profundidad. Este césped no era solo tierra. Era una densa capa de tierra y vegetación, unida por años de crecimiento de raíces. El tejado entero pesaba varias toneladas. Esto comprimía las capas en un sello denso y casi impermeable. Este tejado vivo proporcionaba un aislamiento dinámico. En verano, la hierba crecía. Sus raíces se entrelazaban en una capa viva. Esto protegía de la lluvia y la nieve. Proporcionaba un aislamiento continuo. En invierno, la capa entraba en letargo, pero atrapaba la nieve. Esta nieve añadía un impulso adicional al valor R. El clima mismo se convirtió en parte del sistema de aislamiento. La casa larga típica utilizaba cientos de metros cúbicos de césped. Esto era el equivalente a cortar y mover una ladera entera. Lo reensamblaban en una estructura hueca, diseñada específicamente para atrapar el calor. La estructura de madera representaba solo alrededor del 10% de la masa de la estructura. Todo lo demás era tierra, raíz y piedra. La casa fue construida de la tierra, no solo sobre ella. Los materiales costaban mano de obra, nada más. La estrategia térmica general era clave. Las casas a menudo se situaban contra laderas o se excavaban parcialmente en terrenos inclinados. Esto no era por conveniencia, era una estrategia térmica deliberada. Por debajo de la línea de congelación, la tierra mantiene una temperatura estable. Es fría, pero se mantiene por encima del punto de congelación incluso en pleno invierno. Hundir la estructura parcialmente en el suelo rodeaba el espacio habitable con esta masa térmica constante. La casa era una fortaleza térmica, pero el verdadero genio fue cómo trabajaba con la tierra para manejar las fluctuaciones de temperatura.
La casa era una fortaleza térmica, pero el verdadero genio fue cómo trabajaba con la tierra para manejar las fluctuaciones de temperatura. Esto no es solo sobre un buen aislamiento, es sobre cómo los nórdicos convirtieron el propio paisaje en una batería térmica. La ladera misma se convirtió en parte del sistema de aislamiento. Actuaba como un ancla térmica, suavizando los extremos de temperatura. A diferencia de las paredes expuestas al aire libre, la tierra no disipaba el calor interior tan rápidamente. Donde no existía una pendiente natural, creaban una. Se apilaba tierra alta contra las paredes exteriores después de la construcción. Aterrazaban la casa hasta que solo se veían el tejado y la entrada. Esto maximizaba el contacto con el suelo estable, minimizando cualquier superficie expuesta. Las paredes de césped de 1 metro de espesor no eran al azar. Este espesor proporcionaba suficiente masa térmica para absorber el calor lentamente durante todo el día. El fuego, los cuerpos, incluso la cocina, todo contribuía. Ese calor luego se liberaba gradualmente durante horas, un proceso conocido como inercia térmica. Piénsalo así. El fuego central ardía intensamente y las paredes absorbían ese calor. Cuando el fuego se apagaba durante la noche, esas mismas paredes irradiaban el calor almacenado de vuelta al espacio habitable. Esto evitaba las bruscas caídas de temperatura que afectaban a las estructuras ligeras. El césped actuaba como una batería térmica, cargando y descargando constantemente a lo largo del ciclo día y noche. Convertía los cambios bruscos de temperatura en suaves pendientes. El calor interior nunca caía en picado, simplemente se desvanecía lentamente. Esta amortiguación continua era fundamental para la supervivencia. Incluso el tejado formaba parte de esta envoltura térmica. Sus múltiples capas, madera, corteza de abedul y césped grueso, creaban un aislamiento continuo en la parte superior. El peso puro del césped comprimía estas capas, eliminando las bolsas de aire y evitando la pérdida de calor por convección. Todo este sistema funcionaba en conjunto. Era una danza sofisticada entre la estructura, los materiales y el entorno circundante. Esta es la parte donde toda la historia da un vuelco. Suscríbanse, la siguiente sección es la más importante. La casa era una maravilla de calefacción pasiva. Pero, ¿de dónde venía el calor real y cómo lo mantenían durante meses? Provenía de un sistema de generación completo, todo trabajando en conjunto. El centro de este sistema era el Langeldur, el fuego largo. Recorría el centro del salón principal, en una zanja estrecha revestida con piedras planas. Esto permitía que las brasas y las cenizas se acumularan de forma segura. Posicionado a lo largo del eje central, el fuego irradiaba calor hacia los bancos y las áreas para dormir. Este fuego era más que una simple fuente de calor. Proporcionaba luz crítica en el oscuro interior. Cocinaba alimentos, con ollas de hierro y piedras calientes colocadas directamente en las llamas. Lo más importante, generaba una base de energía térmica que la estructura estaba diseñada para atrapar y retener. Las fuentes de combustible para este fuego constante variaban según la región. La madera flotante era preciosa. La turba, cortada y secada, era común en algunas zonas. Estiércol animal seco o incluso huesos y grasa se quemaban en lugares donde otras opciones eran escasas. Quemaban lo que encontraban, racionándolo cuidadosamente para que durara todo el largo invierno. El humo de este fuego no escapaba por una chimenea típica. En cambio, una pequeña ventilación en el techo permitía una ventilación gradual. El interior a menudo estaba lleno de humo, irritando los ojos y ennegreciendo las maderas con el tiempo. Pero esta lenta salida significaba que el calor no se escapaba rápidamente por una gran abertura. Este humo también proporcionaba un beneficio secundario. Mientras se desplazaba lentamente por el espacio del techo, transportaba calor. Esto transfería energía térmica al armazón de madera y a la parte inferior del propio techo de turba, calentando toda la estructura desde dentro. Pero el fuego no era la única fuente de calor. La compacta y sellada casa larga significaba que los cuerpos humanos se convertían en contribuyentes significativos. Un adulto en reposo genera unos 100 vatios de calor, lo que equivale aproximadamente a una bombilla incandescente antigua. Una familia de 8 podría generar continuamente 800 vatios solo por existir. Este calor corporal colectivo podía elevar la temperatura base del interior en varios grados sin necesidad de combustible adicional. Este efecto se magnificaba aún más por los animales, que a menudo compartían un extremo de la estructura en un establo. Estos animales eran unidades de calefacción biológicas. Ovejas, cabras, ganado e incluso caballos eran llevados al interior durante los meses más duros. Una sola vaca podía generar alrededor de 1500 vatios de calor. Una docena de ovejas producía una salida similar. Su metabolismo calentaba el edificio, convirtiendo la casa en un motor viviente de calor. La casa no era solo un recipiente, se convirtió en un sistema térmico integrado. Cada ser vivo dentro contribuía al calor colectivo. El fuego proporcionaba su calor, por supuesto,
Pero las personas respirando, moviéndose y trabajando también añadían calorías al aire. Los animales, moviéndose en sus establos, rumiando, exhalando aliento cálido, todos alimentaban este sistema. Las paredes de turba absorbían hasta la última caloría. Llama, carne, fermentación, todo. Las paredes retenían este calor contra el frío brutal del exterior. Acumulaban calor gradualmente, almacenándolo en su enorme masa térmica para luego liberarlo lentamente. Esto era crítico para la estabilidad nocturna. El fuego diario subía la temperatura. Los cuerpos la mantenían. Las paredes la retenían. Cuando el fuego se reducía a brasas, la temperatura no caía en picada. Una familia de 15 personas y 20 animales generaba un calor base que siempre estaba presente. La estructura estaba sellada. El calor no podía escapar rápidamente al aire nocturno. La casa de turba actuaba como un recipiente y la vida en su interior era su combustible. Cada pieza individual era simple, pero juntas creaban un sistema térmico dinámico. Esto mantenía las temperaturas habitables durante meses de oscuridad, cuando el aire exterior podía matar en horas. Las paredes hacían la mayor parte del trabajo. Su grosor creaba esa masa térmica esencial, impulsando un ciclo diario de calentamiento y liberación. Por la tarde, cuando el fuego estaba fuerte y la gente cocinaba, comía o trabajaba, la superficie interior del césped absorbía el calor. Ese calor se filtraba lentamente hacia el interior a través de la tierra densa y el aire atrapado. Cuando todos dormían y el fuego se había reducido a brasas, el interior de la pared se había calentado varios grados. El exterior se mantenía helado, pero dentro, a través de 1 metro de césped, podía haber una caída de temperatura de 15 grados Celsius desde la superficie interior a la exterior. El sistema era sofisticado, pero ¿cuáles eran las implicaciones prácticas para la vida diaria y cómo afinaban su supervivencia? Incluso después de que el fuego se extinguiera, la casa seguía funcionando. El aire interior podía enfriarse, pero las gruesas paredes de césped se convertían en fuentes de calor. Irradiaban de vuelta el calor absorbido horas antes. Esto creaba una liberación de calor lenta, constante y sostenida. La temperatura interior no caía bruscamente durante la noche. En cambio, descendía suavemente, amortiguada por la inercia térmica de toneladas de tierra. Al amanecer la casa estaba fría, pero aún por encima de cero, incluso con temperaturas exteriores que caían a 20 grados Celsius bajo cero. El aislamiento se extendía más allá de las paredes. El suelo debajo del piso y el techo de césped proporcionaban una resistencia térmica constante. La tierra debajo de la casa mantenía una temperatura subsuperficial estable. Esto significaba que el calor no podía drenar hacia abajo. El suelo nunca se convirtió en la superficie más fría de la casa. En lo alto, las múltiples capas del techo, madera, corteza de abedul, césped grueso e incluso una manta de nieve creaban una barrera formidable. La pérdida de calor a través del techo seguía siendo mínima, incluso cuando el aire caliente subía naturalmente. Los nórdicos también afinaban su microclima. Una pequeña abertura en el techo servía como salida de humos. Dejaba escapar el humo, pero también perdía algo de calor. Este sistema se equilibraba. Si la casa se calentaba demasiado, podían abrir más el agujero de humo, quizás moviendo una piedra o un trozo de madera. Si hacía demasiado frío, cubrían parcialmente la abertura. Esto significaba un interior más humeante, pero conservaba un calor precioso. Este simple ajuste permitía a la gente equilibrar el calor con la calidad del aire sin herramientas complicadas. El ganado en el establo proporcionaba calor continuo. Su calor corporal se filtraba a través de la pared compartida hacia la zona de estar humana, las 24 horas del día, ya sea que hubiera un fuego encendido o no. Este metabolismo animal se convirtió en un respaldo crítico. Si escaseaba el combustible o el clima se volvía realmente brutal, solo los animales podían mantener el interior por encima del punto de congelación. Ellos obtenían refugio del viento y, a su vez, calentaban su propio espacio y a las personas que vivían junto a ellos. Incluso las estaciones jugaban un papel. En otoño, las paredes de césped se secaban ligeramente, lo que en realidad mejoraba sus propiedades aislantes. En primavera, a medida que el suelo se descongelaba, las paredes absorbían más humedad. Esto aumentaba su masa térmica, pero reducía ligeramente su aislamiento. Para entonces, sin embargo, el periodo crítico de invierno profundo ya había pasado. El viento se mueve a través del Atlántico Norte, en Islandia, en Groenlandia, a lo largo de las costas de Noruega. No solo sopla, te quita el calor de la piel en minutos. La casa de césped fue construida para desafiar ese mismo viento, para preservar la vida. Esta arquitectura, reducida a su función principal de regular la temperatura, transformó los entornos más hostiles. Utilizaba solo recursos locales y naturales para crear espacios habitables. Si esto cambió tu forma de pensar sobre la necesidad y el diseño, suscríbete. El próximo video se basa en esto. Y dime en los comentarios, ¿qué desafío moderno crees que podría resolverse con un enfoque tan fundamental basado en la Tierra?